El día de hoy tenemos a nuestro hermano Hugo López con el tema La pieza que nos falta, basado en Mateo 25:1. Adelante, Hugo, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Ron, nuevamente por la invitación. Un gusto poder estar acá compartiendo una nueva meditación esta mañana. Gracias a los valientes ahí, que sé que es temprano para algunos países, acá son 8:30. Pero bueno, acá estamos, como siempre, primero haciendo los pasos con Cristo como se debe. Así que esta meditación que quería compartir con ustedes es, si se habrán dado cuenta, Mateo 25 habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y es una parábola y unos textos, pero creo que recontra conocidos, hasta los podemos decir de memoria seguramente, ¿no? Pero siempre hay una pieza que nos falta, siempre hay algo que por ahí nos queda, ¿no? Porque en el poder y la omnisapiencia de Dios que hace que estas aplicaciones sean infinitas en nuestra vida, podemos encontrar algo nuevo. Así que me gustaría compartir ahí rápidamente parábola de las 10 vírgenes y vamos a ir viendo algunos detalles interesantes con respecto a esto. Eh, Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomándole sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todos aquellos vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que nos falte a nosotras y a vosotras, id bien, y a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velad, pues porque no sabéis ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este texto muy conocido. Vamos primero a contar un poquito el contexto, ¿sí? Acá Cristo está revelando, comparando, ¿no? Cómo va a ser el reino de los cielos y cómo se va a llegar a ese momento, comparándolo con una boda, ¿no? Se cree de que cuando iba caminando, justo iba a un cortejo matrimonial y Cristo viendo eso, se inspiró en eso para dar ejemplo. Él siempre sus parábolas hacía así, ¿no? De lo que iba viendo, iba mostrando, para hacerlo más gráfico y se pueda comprender. Ahora, ¿cómo eran las bodas en ese momento? Había, había bueno, muchos detalles, ¿no? Generalmente y rápidamente, antes de que se llegue el proceso de casamiento en sí, había como una especie de contrato, ¿no? Entre las dos partes, los padres del novio, los padres de la novia, para cerrar y, de alguna manera, hacer el famoso compromiso de casamiento. Esto generalmente se daba aproximadamente un año antes de que se efectuara la boda, ¿sí? Había un montón de cosas en el medio, ahí en ese año. Bueno, cuando llegaba el día de la boda, ¿sí? El novio iba a la casa de la novia, ¿sí? A buscar a esa novia, y de ahí hacían como un recorrido por la ciudad, caminando y llevando a la novia desde la casa de su novia, o sea, donde vivía con sus padres, hasta su casa, la casa del novio con sus padres, a donde iban a vivir eh, a, a partir de que se casaran en esa noche, ¿no? Bien. Este ejemplo Jesús lo dio en este camino, en este transcurso, desde la salida de la casa de la novia hasta la casa del futuro esposo y de los padres del novio, ¿no? Entonces, este contrato matrimonial que se hacía, ¿sí? Tenía que ver con disposición de dotes, bienes y acuerdos que había entre las partes y los padres de las partes, ¿sí? Este contrato, los padres de alguna manera firmaban, ¿sí? Y de ahí viene la palabra, bueno, esto que ellos, los padres, hacían responsables o a cargo de este contrato que estaban firmando entre los padres, viene la palabra, se llamaba esponsable, ¿sí? En el original. De ahí viene la palabra responsable, que viene de responder, ¿no? Que uno se hace responsable del contrato que estaba tomando, ¿no? Viene de ahí esa palabra responsable. Entonces, el novio estaba llevando a la novia a su casa, ¿sí?
y entran a la fiesta de boda. Bueno, también era tradición que existieran estas 10 vírgenes, ¿sí? Como que iluminaran el camino del ingreso, ¿no? Previo al ingreso a la casa del novio donde va a vivir ese matrimonio. Y aquí es donde entra otra imagen, otro ejemplo de estas 10 vírgenes. Y acá nos da las características de estas 10 vírgenes, ¿no? 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué? Porque dice que este proceso se demoró de que venía el novio con la novia, este no es un dato menor, el novio con la novia hacia la casa de él, ¿no? Entonces se durmieron, pero cuando se despertaron, ¿sí? Hay algunas que se dieron cuenta de que no tenían aceite para sus lámparas y era indispensable, como tradición, tener iluminado el camino para que vengan los novios hasta su casa, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver algunas ahí semejanzas y diferencias, que en realidad son más semejanzas que diferencias, y esto también seguramente ya lo sabemos, ¿no? Las vírgenes eran 10, 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Cuántas tenían lámparas? Las 10 tenían lámparas. ¿Cuántas tenían las lámparas encendidas? O sea, tenían aceite para que se encienda la lámpara. Las 10 tenían aceite para encender las lámparas, ¿sí? ¿Cuántas se durmieron antes de que venga el esposo? Las 10 se durmieron. O sea que hasta acá vienen iguales, ¿no? Tanto las prudentes como las insensatas. Ahora, ¿cuántas se despertaron cuando venía el esposo? Cuando escucharon el clamor que venía el esposo. Las 10 también se despertaron. Interesante, ¿no? Otro detalle más. ¿Cuántas tenían las lámparas prendidas todavía cuando escucharon el clamor que el esposo venía? También las 10 tenían todavía luz en sus lámparas. Ahora, ¿cuál es la única diferencia? O sea, si todas se despertaron, todas se durmieron, todas tenían aceite, todas tenían luz cuando escucharon el clamor que el esposo venía. ¿Cuál es la diferencia entre las 5 prudentes y las 5 insensatas? Bueno, acá el texto nos menciona de que 5 tenían más aceite porque ya esas lámparas se estaban apagando, ya la luz estaba ahí muy, muy débil, ¿no? 5 tenían aceite para reponer y continuar con esa luz encendida, lo que necesitaban el resto del tiempo. Y las 5 no tenían extra, aunque tenían todavía un poco de luz en la lámpara, pero evidentemente no alcanzaban hasta que se hiciera todo este proceso de entrada a la nueva casa, ¿no? Matrimonial, ¿no? Ahora, es indispensable hacer un paralelismo y es indispensable determinar qué significa cada cosa, que seguramente también lo sabemos. Pero vamos a repasar. ¿Qué significan las 10 vírgenes o a quién representan las 10 vírgenes? Sabemos que representan a su iglesia, ¿no? A nosotros, a las personas que esperamos al esposo. Que el esposo sabemos que representa, ¿sí? A Cristo cuando vuelva a buscarnos. Entonces, el esposo representa a Cristo, las 10 vírgenes nos representan a nosotros. O sea que hay dos clases de personas dentro de ese pueblo, de esa iglesia, ¿no? De nosotros que esperamos al esposo. Ahora, ¿qué representa la lámpara? Bueno, Salmos 119, 105 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. O sea que la palabra, o sea, la lámpara representa, sabemos que es la palabra de Dios que necesitamos tener como condición para esperar al esposo. Ahora, ¿qué representa la luz dada por ese aceite, ¿no? Que tenían las lámparas? Bueno, Isaías 68:4, ¿no? Perdón, sabemos que el Espíritu Santo, Isaías no dice esto, es para más adelante. Sabemos que el Espíritu Santo representa este aceite, ¿no? Sabemos que hay muchos versículos que mencionan de que el aceite, ¿sí? Representa al Espíritu Santo, ¿sí? Es indispensable tener el Espíritu Santo para poder esperar al esposo en este proceso, ¿no? de casamiento, de futuro casamiento. Bien, todos tenían esto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Ahí vemos qué representa cada cosa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos clases de virgen? Porque había 5 que eran prudentes porque tenían más aceite. Ahora, la pieza que generalmente nos falta y no tenemos en cuenta en todo este paralelismo y estos ejemplos que acabamos de ver, que el aceite no lo podemos tener en el bolsillo. El aceite no lo pueden tener en la mano. Hacía falta algo extra para contener ese aceite.
Evidentemente las insensatas no tenían esto, porque para contener el aceite extra hacía falta una vasija, ¿no? Y este elemento generalmente lo dejamos afuera de esta reflexión cuando vemos esta parábola. Las 5 prudentes tenían más aceite porque tenían una vasija aparte. Y llevar una vasija aparte o llevar un cargamento extra, sabemos que representa un esfuerzo, ¿no? Representa llevar más peso, representa a veces una incomodidad, más cuando estamos vestidos para una fiesta, lo que no queremos llevar, ¿no? ¿Quién se va a un casamiento con una mochila? Es raro. ¿Por qué? Porque nada, estamos vestidos para la fiesta, queremos llevar lo menos posible porque queremos estar cómodos, ¿no? Y bien vestidos. Bueno, llevar algo extra representa una incomodidad, representa a veces llevar algo que por ahí no me gusta, pero que es necesario, ¿no? Entonces las 5 insensatas priorizaron la comodidad, priorizaron quizás la confianza que se tenían, priorizaron otras cosas y no hicieron provisiones por si esta entrada o llegada del novio se demora. Y esto no es dato menor porque buscando en los registros históricos de esa época, era muy frecuente de que la llegada de los novios se demorara. No era algo tan inusual. Porque esta contratación, este contrato que se firmaba, que mencioné recién entre las dos partes, tenían muchas cláusulas. Y a veces había algunos desacuerdos hasta último momento, y hasta antes de dejar salir a la novia de su casa para que se la lleve el novio a su casa futura para el matrimonio, todavía hacían falta algunos arreglos a veces con respecto a estos contratos. Entonces no era infrecuente de que el novio se demorara. Ellos ya sabían que podía demorarse. Así todo, priorizaron su comodidad y no hicieron provisiones, llevando la vasija que necesitaban para llevar este aceite extra. ¿Y cómo sabemos que no llevaban vasijas? ¿Y para qué van a llevar una vasija si la llevaban vacía? ¿No? O sea, si no tenían aceite extra es porque directamente no tenían una vasija. Eso se saca por conclusión directa, ¿no? Entonces, la única diferencia entre las dos clases de personas era de que tenían una vasija diferente, una vasija extra. Y haciendo este ejemplo, siguiendo este ejemplo, ¿no? Este paralelismo, ¿a qué representa o qué representa la vasija? Ahí sí, ¿no? El texto que dije recién, Isaías 64:8, menciona de que Dios Cristo es el alfarero y nosotros somos esas vasijas de barro, ¿no? O sea, ¿qué representa esa vasija? Nuestro cuerpo, nosotros como personas, ¿sí? Y esa vasija tenía que estar apta para recibir el aceite. Tenía que, una vasija para contener el líquido tiene que tener características especiales. No puede ser una vasija que esté rota, no puede ser una vasija quebrada, no puede ser una vasija agujereada. Tiene que tener ciertas características. Entonces, eh, esta vasija que no tenían las imprudentes, ¿sí? Y que sí tenían las prudentes, representa un cuerpo, una persona, nosotros, ¿sí? Predispuestos y preparados para recibir ese aceite. Por eso, ahora vamos a ver un poquito en detalle una cosa interesante también en esto que a veces no tenemos en cuenta, ¿sí? Ellos no estaban preparados para recibir más aceite, porque no tenían dónde contenerlo. Esa luz que estaban teniendo y que quizás todavía cuando se despertaron y se dieron cuenta todavía tenían un poquito de luz. No les alcanzaba hasta todo este proceso de entrada hasta la casa del novio. Pero tampoco podían recibir porque no tenían aceite, no tenían, perdón, el recipiente adecuado para recibir ese aceite. A veces nos preocupamos mucho por las características, ¿no? De pertenecer al grupo de las vírgenes que reciben a Cristo, nos preocupamos por tener la luz, nos preocupamos por tener un montón de cosas que sí son indispensables, porque las acabamos de mencionar y son indispensables tenerlas. Ahora nos olvidamos de ese recipiente adecuado para poder recibir el aceite extra que necesitamos recibir. Porque hasta ahora quizás no nos damos cuenta, porque todavía la luz que tenemos nos alcanza. Ahora, si este recipiente no está preparado y no lo estamos preparando y no estamos haciendo provisiones de llevar este recipiente adecuado para recibir el aceite que necesitamos extra cuando lo tengamos que recibir, no vamos a poder entrar a la fiesta de bodas. No olvidemos todo este paralelismo, pero no olvidemos la vasija en esta historia.
la vasija extra que representa nuestro cuerpo. Y no cualquier cuerpo, sino un cuerpo preparado. Preparado físicamente, preparado espiritualmente, preparado en todo sentido, porque todas estas características son necesarias para recibir el aceite extra. Ahora, pensando en esta historia, y esto les confieso que lo encontré esta misma mañana, haciendo el repaso de esta meditación, porque yo digo, pensaba también, ¿no? De alguna manera, ¿pero qué le costaba darle un poquito de este aceite y ponerla en la lámpara de las que le faltaba, aunque sea para que le alcance em, el ratito que le faltaba, ¿no? Porque también podría ser, no sé, un poquito más, un poquito menos, y ahí todos tenemos y todos entramos. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Y acá entra una explicación un poco más espiritual. Y pensando en este proceso de la vasija y el aceite, me vino a la mente dos historias o dos ejemplos que me cuentan acerca de recibir aceite en una vasija de forma milagrosa, que representa también esto del Espíritu Santo en mi cuerpo de forma milagrosa, ¿no? Entonces, fui a Primera de Reyes, seguro van a recordar Elías, ¿sí? Primera de Reyes, tiene un proceso de milagro con una viuda. Primera de Reyes, capítulo 17. No vamos a leer toda la historia, solamente vamos a leer el 13 y el 14. 17, 13 y 14, ¿no? Eh, Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel dice, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, dice, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y acá hay una declaración interesante. El aceite de la vasija no escaseará. Entonces podemos decir, bueno, pero entonces no me tengo que preocupar porque no se me va a vaciar la vasija. No necesito tener preparada esta vasija extra o preparar esta vasija para recibir porque la vasija no va a escasear. Y pensando en esto, me fui a la otra historia y vamos a ver que hay una gran diferencia. Hay otra historia que era el sucesor de Elías, que fue Eliseo. Tuvo un milagro semejante con otra viuda y también con el aceite. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al 4, donde cuenta un poquito qué pasó con este milagro acerca del aceite y la vasija. Dice, una mujer, sí, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame lo que tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entre luego, enciérrate tú y tus hijos, echa todas las vasijas, en todas las vasijas, y cuando éste se llene, ponlos aparte, ¿no? Acá vemos que hay una diferencia. Dos milagros que tienen que ver con recibir el aceite en la vasija. En la primera historia con Elías, le dijo y le prometió que el aceite no iba a escasear. O sea que con esa vasija se iba siempre a rellenar y siempre iba a tener aceite en su vasija. Ahora con Eliseo pasa algo diferente y le dice que necesita buscar más vasijas y todas las vasijas que ella consiga se iban a llenar con el aceite que necesitaba. Hay una diferencia. Y yo digo, ¿por qué en una dice que no va a escasear y en la otra necesita buscar más vasijas? Y acá encontré una diferencia interesante, que en la historia con Elías, la que tenía fe, porque puso primero la voluntad de Dios, que era darle comer al profeta, fue la propia mujer. Y en la segunda historia con Eliseo, vemos que ella va a reclamar algo en nombre de la consagración que tenía su esposo con Dios, no de ella misma. Y Dios vemos que no deja fuera del milagro al que también va a pedir ayuda, pero a veces hacen falta condiciones diferentes. Ve y consigue vasija. ¿Por qué? Porque tu fe no es tuya, estás teniendo y por ahí reclamando con la fe de otro. Pero está bien, yo te voy a dar la bendición.
pero necesitas conseguir más vasijas. O sea, necesitas preparar el recipiente para recibir lo que vas a recibir. Es evidente que la gran diferencia y que las 10 vírgenes prudentes no podían darle un poco del aceite, no solo porque se les iba a acabar, sino porque no tenían la preparación adecuada para recibir ese aceite. En estas dos historias de Elías y Eliseo lo vemos claro. Cuando la fe es propia, cuando uno pone primero a Dios en cada día, la vasija no se vacía. Porque por mi propia fe y mi comunión con Dios y poner a Dios primero en mi vida, hace de que esa fe, que ese Espíritu Santo se vaya renovando día a día. Es suficiente lo que yo tengo con Cristo. Ahora, si yo quiero reclamar las promesas de Cristo, pero mi cuerpo y mi vida no está preparada, todavía hay tiempo de ir a buscar vasijas y de preparar esas vasijas, mi vasija, para recibir el aceite extra que necesito. Esa es la gran diferencia y por eso las prudentes no pudieron convidar a las insensatas, no estaban preparadas para recibir ese aceite. Se te fue el audio. ¿Ahí se me escucha? Sí, ¿Hola? sí. Sí, Ah, está. Perdón. Voy a leer una cita, ¿sí?, de Elena de White, que menciona acerca de exclusivamente una pregunta que le hicieron a ella, ¿no? En la meditación Recibiréis Poder del 12 de abril, ¿sí?, dice que a ella le preguntaron cuál es la vasija que Dios puede utilizar o el Espíritu Santo utiliza para poder llenar, ¿no? Y ella específicamente, bueno, búsquenlo, ¿no? Porque es largo, no lo voy a leer todo, pero dice que la vasija que el Espíritu Santo, Dios utiliza para rellenar con aceite, con este Espíritu Santo, la condición es que esté vacía. Y que esa vasija vacía no quiere decir que no tengamos nada, sino que tengamos el espacio de vaciar lo nuestro ego, nuestra personalidad, lo que nosotros queremos, para dar lugar a que el Espíritu Santo pueda llenar esta vasija. Esa es la vasija que Dios utiliza. Y otra cita que esta sí quiero leer un poquito, que se encuentra en la meditación Exaltar a Jesús del 20 de febrero. Dice, el instrumento humano sufre mientras proyecta y hace planes con algo que Dios ha negado que haga. Se queja y lamenta, todavía se aumentan las dificultades, pero cuando se somete para ser como arcilla en las manos del alfarero, entonces Dios convierte al hombre en un vaso de honra. La arcilla se somete para ser moldeada, si se permitiera obrar a Dios. Dice, centenares serán moldeados y convertidos en vasos como a Él mejor le parezca. Permitid que la mano de Dios trabaje la arcilla para su servicio. Él conoce exactamente qué clase de vaso necesita. ¿Sí? Bueno, y la cita sigue. Nosotros somos esa vasija. Nosotros necesitamos estar preparados para recibir ese aceite que necesitamos. ¿Sí? Podemos tener todo lo otro. La luz puede ser que nos alcance para este momento, pero dentro de poco vamos a necesitar aceite extra y no lo vamos a poder tener si nuestro cuerpo, nuestra vida no está preparada para recibirlo. Por más que lo pidamos, va a haber un momento que no vamos a poder recibirlo. ¿Sí? Una cosita más, perdón por la hora, una cosita más que es interesante también con respecto a qué significa cada cosa. Porque dijimos que las vírgenes representan a su iglesia, el esposo representa a Cristo, la lámpara representa la palabra de Dios, el aceite representa al Espíritu Santo, la vasija del aceite extra representa nuestro cuerpo. Ahora dijimos que el novio no venía solo, venía con la novia a su casa para celebrar la boda. Ahora sí, las 10 vírgenes representan a su iglesia. ¿Quién es la novia que viene con Cristo? A veces nos olvidamos, decimos, bueno, tenemos 2 novias entonces. Es imposible que Dios se haya equivocado en un ejemplo. En Apocalipsis 21, en el 21:2, menciona que la boda, que la novia que Cristo está preparando para esta boda es la tierra nueva de Jerusalén. En esta aplicación, si bien en muchas aplicaciones la iglesia representa a las mujeres, ¿sí?, y las vírgenes representan a su iglesia, a nosotros,
En este texto en particular, esa novia que viene con el esposo representa la tierra nueva, la Jerusalén que desciende. Ahí lo podemos ver en Apocalipsis, ¿no? 21. Como para simplemente un dato al margen. Estemos preparados, pongamos como la viuda de Elías, perdón, a Dios primero y todo lo demás será añadido. Preparemos nuestro cuerpo, que es nuestra vasija, para recibir el aceite que necesitamos cuando lo necesitemos. Y pongámonos en manos de Dios, vaciemos lo nuestro para que Él pueda moldearnos, porque Él sabe qué clase de vasija necesita para su vida. Que Dios nos bendiga y que pueda ser una realidad en nuestra vida. Amén. Amén. Amén.